Y bueno, tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo, es la 1 de la tarde ya con 49 minutos, al integrante del organismo público local electoral, al consejero Jorge Hernández. Y Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros, consejero. Hola Luis, buenas tardes. Oiga, platicar con usted, hay este tema que ha anunciado y que ha mencionado en este momento el diputado Carlos Fuentes Urrutia. ¿En qué consiste esta iniciativa que entendemos no la puede presentar el organismo público local electoral? No es una iniciativa del mismo organismo, pero sí la pueden hacer suya, válida, los diputados todavía en funciones en el Congreso o la próxima legislatura, reducirle a los ayuntamientos el número de regidores y acabar con una sobrerepresentación que también representa un gasto importante en la carga democrática, llamémosle así, que representa el tener tanto funcionario, ¿no? Así es, sí Luis, fíjate que es una facultad que del propio Congreso del Estado la posibilidad de reducir el número de regidores. Actualmente hay un número aproximado de 600 regidores, un poquito más, en todos los 212 ayuntamientos. Lo que señala la propia Constitución en su artículo 33 y la propia Ley Orgánica del Municipio Libre en su artículo 21 es que es facultad del Congreso del Estado la reducción del número de ediles con base en el último censo de población o en su caso en el último conteo de población. Sí. Sabemos que se hacen cada 5 o cada 10 años respectivamente. Y la propia ley orgánica señala el número de regidores que se deben de establecer en cada ayuntamiento con base en la población con la que cuente cada municipio. Actualmente, ¿cuál es ese margen para que el auditorio que nos está escuchando entienda, por ejemplo, por qué en la zona de Soledad Atzompa, un municipio en la zona de Zongolica, se tiene un número limitado de regidores y en cambio las comunas como la del puerto de Veracruz tiene 13 ediles, ¿no? Así O es. sea, ¿por qué hay esa variación? ¿Cuál es la proporción de habitantes por regidor que marca la propia Constitución? Tenemos alrededor de 106 municipios Sí. que cuentan con 3 ediles, es decir, presidente, síndico y regidor. Sí. Y va en un promedio de hasta los 40,000 habitantes. Los municipios arriba de 100,000 habitantes son los que tienen, un poquito más, son los que tienen hasta donde se pueden establecer hasta 15 ediles, el presidente, el síndico y 13 regidores. Es con base en la ley orgánica en donde se tiene que hacer la revisión y establecer el número de ediles adecuados a la población. Ahora, hay una limitante. La propia Constitución y la propia ley orgánica del Municipio Libre señala que es una atribución del Congreso antes de la elección. Sí. El proceso electoral el proceso electoral para renovar los 212 ayuntamientos lo iniciamos en la primera decena del mes de noviembre. Exactamente, estamos a un poquito más de 3 meses de este inicio del proceso electoral. Pero para darle certeza a la ciudadanía y para darle certeza a los propios actores políticos, sí, estas modificaciones se deben de hacer con un plazo de 90 días previos al inicio del proceso electoral. Entonces estamos hablando del mes de agosto para que si es que la legislatura va a tomar este tema, lo pueda realizar. Es decir, no necesita forzosamente pasar por la aprobación de dos periodos ordinarios de sesiones del Congreso para su aprobación. ¿Esto lo puede decidir el propio Congreso en una sesión extraordinaria? Es la aplicación de una fórmula. Es la aplicación de una fórmula. El número de ciudadanos que están señalados en el último censo de población y a esto aplicarlo a los artículos que señala la propia ley orgánica, el número de ediles que debe de tener cada ayuntamiento y aprobarlo. Está en la Constitución, está en la ley orgánica, es derecho vigente, sí. Por lo tanto, solamente lo que se requiere es la aplicación de esta fórmula. Este cambio en esta aplicación de la fórmula se tiene que ir aplicando directamente a la ley orgánica del municipio libre y después pasarla a la Constitución, o es simplemente una tramitología, no hay manera de que si se llevase a cabo hubiera algún tipo de impugnación constitucional por violentar alguna garantía. Es posible porque en estos numerales, tanto de la ley orgánica como de la Constitución, señala que debe ser previo acuerdo, previo estudio, previo análisis con los ayuntamientos. Entonces, también depende de la capacidad financiera
de los ayuntamientos, porque en esta revisión hay algunos municipios que en lugar de decrecer aumentan el número de ediles. Hay hay ayuntamientos que en términos de su población están subrepresentados y hay ayuntamientos que igual en términos de su población están sobrerepresentados. Por eso es que se tiene que hacer este estudio y esta adecuación previo al inicio del proceso electoral. ¿Se ha planeado, se ha visto en el estudio de esta revisión, de esta posible modificación, cuánto se ahorraría, por ejemplo, las arcas de los ayuntamientos por reducir, en algún caso, la sobrerepresentación de ediles, o cuánto implicaría, en el caso de quienes no alcanzan a tener esa representación completa, pues tener más regidores? Este análisis completo no se ha realizado, al menos en el organismo público local electoral no se ha realizado. También lo que gana un regidor en un ayuntamiento de la ciudad de Zongolica no es lo mismo de lo que gana un regidor en el municipio de Jalapa o en el puerto de Veracruz. Entonces, ese análisis sí se debe realizar, porque lo que principalmente realizan los ayuntamientos es de dotar de servicios públicos a sus comunidades, a sus habitantes. Entonces, a ver, sí valdría la pena hacer este análisis, esta revisión, esta adecuación, y en términos concretos y objetivos, saber cuánto se va a ahorrar en total cada ayuntamiento para poder hacer esta adecuación. Entendemos, por ejemplo, que durante la administración anterior, estatal, no en esta, el entonces gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, había hecho la propuesta de crear un tabulador de salarios para ediles, regidores. Ahí evidentemente él como ejecutivo estaba interfiriendo en un escenario en donde el municipio es libre y autónomo. Tenía que pasar por el Congreso y tenía que tener la aprobación de los cabildos. Quienes políticamente aceptaron, pues, bajarse el salario, lo hicieron. Actualmente, ¿cómo cobran los ediles? ¿Cada quien se pone su salario a discreción? ¿Es discrecional? Ese es un tema que se debe de revisar. Es un tema que la propia ley orgánica determina y les da esa facultad que, en atención a su capacidad financiera, sí, es el número de regidores que pueden tener dentro de su órgano colegiado. Creo que es un tema que vale la pena revisar. Es un tema que, si la reducción beneficia a las comunidades, se debe de realizar, y es un tema que el Congreso del Estado tiene la facultad de aprobar. Pues yo le agradezco al consejero del organismo público local electoral, Jorge Hernández, por venir a platicar con el auditorio de En Contacto de este tema, que también es sumamente importante, sobre todo de cara a la renovación de los 212 ayuntamientos en el estado de Veracruz, en este proceso que comenzará, como ya bien lo dijo, en la primera decena, los primeros 10 días del mes de noviembre, comienza oficialmente este proceso de renovación para poderlo llevar a cabo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A la orden, Luis. 1 de la tarde con 57 minutos.